Bienvenidas a la cuarta clase de Navidad Memorable. Realmente estamos sumamente felices por la receptividad que ha tenido este proyecto, por todo lo que hemos aprendido juntas, por todo lo que hemos conectado y por todas esas cosas buenas que suceden cuando nos juntamos para trabajar. Bueno, en esta clase vamos a trabajar o vamos a terminar las dos piezas que hemos venido haciendo en la semana, tanto el camino de mesa como el individual. Para terminarlo vamos a utilizar dos técnicas diferentes. En el caso del camino de mesa lo vamos a cerrar con un bies que fue el que comenzamos a trabajar en la clase anterior, y en el caso del individual lo vamos a cerrar de una manera diferente al camino de mesa para que aprendamos dos técnicas de cómo cerrar nuestros trabajos y de cómo terminarlos. Bueno, eso por una parte. Por la otra, por supuesto, al final les había dicho, algunas me han preguntado, les tengo una propuesta para las que quieran realmente continuar este camino conmigo, profundizando, ser parte de una comunidad y crecer juntas en el mundo de la costura creativa y del patchwork. Así que de corazón les invito a quedarse hasta el final, ver todo el video para que podamos juntas seguir trabajando, seguir conectando corazones, seguir emprendiendo y sobre todo siendo de esto una posibilidad para ser más felices y para crecer juntas. Entonces sean súper bienvenidas a la clase 4. Vamos entonces al trabajo. Hemos llegado ya a este nivel donde ya tenemos todo acolchado. Como les dije, yo iba a trabajar o trabajé el acolchado a mano con un punto muy sencillo que es el punto perdido, el punto bastilla. Entonces simplemente lo que hice fue hacer curvas en los árboles y hacer también algún punto en las uniones entre cada uno de los árboles, y asimismo también hice algunas cosas, algunas curvas de la base. Es un diseño muy sencillo, pero que para comenzar está bien. Si decidieron acolcharlo a máquina, también está bien. Esa parte dijimos que era de otra clase, pero igual tienen que seguir el paso a paso. O sea, basta unir las tres piezas, poner los hilos o los imperdibles, fijar las tres partes que queden bien fijadas, sacar el aire, intentar siempre que quede bien planito y bien acabado. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tenemos que limpiar un poco el trabajo para entonces colocar el borde. Vamos a ir retirando todos los hilos que pusimos para fijar las tres piezas. Eso lo vamos a hacer luego de que ya lo tengamos acolchado. De esta manera vamos a irlo sacando uno a uno con cuidado. Si vemos que se tranca en algún sitio, tenemos que cortar y volver a seguir, porque posiblemente fue que cuando estuvimos acolchando agarramos alguno de esos hilos. Si alamos, podemos dañar el acolchado. Igual, normalmente es un trabajo muy sencillo y muy fácil de hacer. Luego de que ya hemos limpiado todo, vamos entonces también a limpiar los bordes. Vamos a quitar los sobrantes para dejarlo listo ya para colocar el bies. Para eso vamos a agarrar, si no tenemos las escuadras y no tenemos el cúter, que sería y la base de corte, pues por supuesto tenemos que agarrar y con una tijera cortar todo el borde. Un truco que a mí me parece importante y es que yo siempre hago un basteo por el orillo para después no tener problemas cuando vaya a poner el bies, que se me vaya a arrugar. No sé si se ve aquí, pero a ver, vamos a acercarlo para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Antes incluso de cortar los sobrantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a cortar todos los sobrantes en todo el contorno, para así tener ya listo nuestro trabajo para ponerle el borde. Eso después nos puede servir para relleno. Igual vamos a ir haciendo con todos los bordes. También eso nos permite alinear, ¿ven? De esta manera.
Esto lo vamos a hacer por todo el borde para que quede limpio. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer también con el individual. Quitar todos los bordes para que nos quede limpio, simplemente ya o de cerrar o de colocar el bies o sesgo con el que vayamos a terminar el camino de mesa. Recordemos que en la anterior clase trabajamos sobre cómo cortar el bies y les expliqué que para unirlo había que hacerlo en L, siempre respetando el margen de costura, dejando la esquinita. Entonces, porque si lo hacemos de esta manera, que muchas veces nos equivocamos cuando estamos comenzando y lo unimos de esta manera, nos va a quedar mal, nos va a quedar descuadrado. Entonces tenemos que siempre dejar el bies, dejar las puntitas, y ahí sí venir a la máquina y coser. Hacemos un punto de remate y empezamos a coser. Vamos a hacer un punto de remate aquí. Entonces abrimos y tenemos listo nuestro bies para trabajar. Abrimos la costura, por supuesto, cortamos las puntas, planchamos y ya tenemos listo nuestro bies. Bueno, ya tenemos listo nuestro camino de mesa para colocar el borde. Debemos terminar de retirar todos los hilos que nos sobran y entonces sí proceder a poner el borde. Para hacer el borde o para poner el borde tenemos que preparar el bies que vimos en el anterior segmento, en donde uníamos cada una de las tiras. Hay dos maneras de hacerlo. Si tienen los aparatos para hacerlo, por supuesto, esto facilita muchísimo. Simplemente introducimos el sesgo. Vamos a jalar y vamos a planchar. Y vamos a ir haciendo nuestro sesgo. Tenemos que cuidar siempre que nos quede de los dos lados igual. Si no tenemos esto, que nos pasa a muchísimas cuando estamos empezando, hay otra manera de hacerlo. Y es hacer nosotros mismos nuestro sesgo artesanal. Una manera muy práctica es simplemente planchar de un lado y luego planchar del otro. Pero si queremos aligerar el proceso, lo que podemos hacer es esto. Vamos a planchar el comienzo de nuestra tira del ancho que vayamos a querer el sesgo. La planchamos también de este lado, de esta manera. Y luego vamos a agarrar un alfiler, lo vamos a poner así, de esta manera. Vamos a agarrar otro alfiler, como para hacer, como si estuviéramos haciendo un puente con el alfiler. Y entonces aquí tenemos también nuestra posibilidad de ir haciendo el sesgo de manera de que nos quede igual. Por supuesto, a veces tendremos que acomodarlo un poco y lo vamos planchando de esta manera. Y nos queda nuestro bies para trabajar. Esta es otra manera. Entonces, no hay excusas para avanzar también en este paso. Podemos hacerlo de manera como con los aparatos, pero también podemos hacerlo de manera artesanal para que nos quede bien. Bueno, ya entonces estamos listas para la parte final de nuestro camino de mesa. ¿Qué vamos a hacer? Aquí les tengo dos sugerencias.
Hay muchas maneras de poner el bies y yo sé que aquí en el grupo hay muchas expertas. Yo les voy a explicar cómo lo hago yo. Si yo acolché a mano y el trabajo está a mano, yo quiero que también el bies tenga un acabado a mano, o sea que no se vea la costura. Entonces, ¿qué hago? Lo pego por el derecho del camino de mesa. De esta manera comienzo a pasar la costura por aquí para luego por el lado al revés simplemente hacer punto escondido y pegarlo y que me quede el acabado sin costura por aquí. Si estoy trabajando a máquina, si he acolchado a máquina, yo lo pego primero por el lado al revés del camino de mesa, lo pego por el lado al revés, para luego cuando me venga por encima pasar la costura por aquí y que me quede una costura recta y bien cuidada. Y si aquí se sale un poquito, es el lado al revés del camino de mesa. Siempre debemos cuidar que nos quede de los dos lados muy bien terminado. Pero esto sobre todo con las principiantes que a veces no sabemos calcular perfectamente cómo hacer para que la costura de arriba nos quede encima de la de abajo. Entonces, esa es la manera que yo lo hago. Hay muchas otras maneras y seguramente aquí hay alumnas, aquí hay personas que tienen otros trucos para eso. Lo importante es que cuando terminemos el trabajo quedemos conformes, nos guste y quede bien terminado, quede prolijo. Entonces ahora vamos a empezar a coser en la máquina. Para comenzar en la máquina, mi recomendación es siempre comenzar más o menos en la mitad del camino de mesa. Vamos a dejar un pedacito y después, más adelante, les voy a explicar por qué vamos a dejar ese pedacito. Vamos a agarrar, ponemos la máquina y vamos a empezar a coser por toda la línea. Vamos a llegar a una esquina. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a la esquina? Tenemos que hacer un doblez en ángulo de 45 grados para poder seguir luego cosiendo en la otra, en el otro lado. Entonces vamos a agarrar el bies o el sesgo, lo vamos a poner de esta manera y vamos a hacer un doblez de esta forma. Vamos a llegar cosiendo hasta aquí, hasta este punto. Levantamos el pie, doblamos esto hacia el otro lado y seguimos cosiendo en el otro punto. Eso es para que las puntas nos queden bien. Más adelante les voy a explicar, van a ver cuál es el efecto de hacer esa punta de esta manera. Entonces vamos, cosemos. Aquí tenemos que bajar un poco la velocidad. Levantamos la aguja. Agarramos con cuidado y vamos a doblar hacia el otro lado y vamos a empezar y vamos a introducir la aguja de nuevo y bajamos por supuesto el pie y ahí seguimos cosiendo. Vamos cosiendo aquí y ya vamos a llegar donde comenzamos. Es importante este detalle. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a dejar un pedacito sin coser? Bueno, debemos agarrar ese pedacito y lo vamos a doblar en ángulo de 45 grados. Eso es para que cuando terminemos y después doblemos, aquí el acabado nos quede bien, nos quede como si fuera una unión del sesgo. Entonces vamos a ir cosiendo y vamos a tener cuidado de que aquí esté doblado en 45 grados y que la parte de abajo cubra la que viene por encima. Aquí sí ya podemos coser un poco más y ya nos venimos hacia un ladito para terminar de pegar. De esta manera, ¿ven? Entonces aquí ya cuando vayamos a pegar por detrás nos va a quedar
en ángulo. Bueno, hemos llegado ya a este nivel. Recuerden que doblamos donde habíamos comenzado a coser inicialmente, lo doblamos para que pudiéramos pasar la otra por encima. Vamos a cortar este sobrante que tenemos aquí, que ya no lo vamos a necesitar, y vamos entonces a comenzar a coser punto escondido para pegarlo de este lado. Entonces, a mí me gusta, depende de cómo ustedes decidan. Hay maneras de hacer el punto escondido con una sola hebra o con dos. A mí me gusta siempre hacerlo con dos porque me parece que queda mucho más firme y más duradero. Entonces vamos a agarrar así y vamos a coser punto escondido por todo el orillo para que para fijar el bies. No lo vamos a hacer a máquina esta parte para poder mantener el acabado hecho a mano en todo el camino de mesa. Ven, vamos a ir cosiendo punto escondido y de este lado nos va a ir quedando de esta manera. Donde sale el hilo, introducimos de nuevo la aguja y la sacamos más adelante, siempre tratando de agarrar la tela pero sin que el punto se vea de este lado. Así nos vamos a ir todo el contorno. Hemos ido cosiendo por todo el contorno como con punto escondido, como dijimos que lo íbamos a hacer. Recuerden que cuando estábamos pegando el bies a máquina, llegamos a las esquinas, hicimos un quiebre en ángulo de 45 grados. Bueno, era para poder hacer esto. Si se fijan, para que quedara por el frente de esta manera, pero por detrás también, para poder, cuando hagamos el cruce, quede bien. Vamos a verlo incluso aquí, en este caso, que ya estoy terminando. Vengo cosiendo con el punto escondido. Lo que tengo que hacer es llegar aquí al final, y cuando llego aquí al final voy a doblar igual ese ángulo en 45 grados, lo voy a doblar hacia adentro para que entonces poder yo seguir cosiendo y que me quede el ángulo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Debemos llegar aquí, hacer el punto escondido y seguir en este sentido hasta terminar. Esos son detalles que nos ayudan a que el trabajo quede mejor acabado, mejor terminado y por supuesto que se vea mucho más prolijo. Entonces esto es importante a tenerlo presente cada vez que llegamos a una esquina, trabajarla de la mejor manera para que nos quede un trabajo bonito tanto por el frente como por detrás. Hemos llegado hasta aquí. Si se fijan, habíamos comenzado cosiendo de este lado, ya hemos dado toda la vuelta y estamos terminando. ¿Cómo vamos a hacer para terminar el bies del camino de mesa? Vamos a esconder esta punta debajo de la que ya venimos cosiendo por encima y vamos a tratar de que la cubra por completo para que no se vea. Lo otro, ¿se acuerda que les dije que cuando empezábamos aquí hacíamos un doblez? Porque nos debe quedar como si fuera una unión del bies, para que pueda, incluso si se fijan, queda en este sentido aquí y en este sentido aquí. Entonces vamos a coser todo el borde para completar nuestro camino de mesa, el borde para completar el bies y por supuesto ya tener listo nuestro camino de mesa. Bueno, falta dar los últimos toques a nuestros individuales. Si se fijan, hice un diseño muy sencillo de acolchado. Simplemente bordé punto bastilla en lo que es nuestra aplique de paper piecing y en el centro hice unas curvas con punto perdido para fijar las dos piezas. Como les dije inicialmente, trabajé
directamente el top, o sea, el individual con la guata, porque vamos a usar aquí otra técnica para terminarlo. Bueno, ya tenemos listo nuestro individual con el acolchado y todo el proceso que hicimos para darle nuestro toque personal. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a ponerle el forro con una técnica diferente a la que hicimos con el camino de mesa. Simplemente vamos a colocar el forro, vamos a colocar nuestro individual, vamos a coser en todo el contorno dejando una abertura para voltear, planchar y pisar la costura por el orillo. La costura que vamos a pisar por el orillo podemos hacerla a máquina o a mano, como consideremos que se vea mejor, que se vea más bonito. En este caso, aunque todo el individual está cosido y está acolchado a mano, a mí la costura del orillo sí me gusta hacerla pisar la máquina. Les muestro al final cómo va a quedar el resultado, pero muy sencillo el proceso. Colocamos el individual sobre el forro, cosemos en contorno, dejamos una abertura, volteamos, tratamos de que las puntas nos queden bien, eso sí, sacarlas bien, planchamos, pisamos y estamos listas.